Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, nuevo vídeo como cada miércoles variado. Los temas que formarán parte de este serán los siguientes. Hablaremos, para comenzar, sobre las muchas preguntas que nos hacéis sobre la cría de codorniz, sobre todo en su primera etapa. Daniel Reartes nos muestra su incubadora, la que está haciendo, que todavía no está terminada, en un microondas, una incubadora casera automática. Nos pide consejo y ayuda para poder mejorarla. También nos piden ayuda para intentar solucionar el problema de esta incubadora hecha en corcho o icopor, que por lo visto no da resultados. Su autor nos muestra el interior para intentar averiguar qué es lo que le pasa. También veremos otra incubadora, esta de gran tamaño, en madera de balsa, cuyo autor nos va explicando poco a poco cómo la ha construido y qué ha seguido para obtener éxito en la incubación de todos los huevos que veis. Y por último, finalizaremos este vídeo con unos pavos negros de Daniel Morales desde Lebrija. Esto será incubadoras caseras en el día de hoy. Continuamos recibiendo muchísimas preguntas acerca de la cría de codorniz. Sobre todo estas preguntas van encaminadas a decir que cuándo se sacan los pollitos de la incubadora y se meten en la criadora para comenzar su alimentación. Los pollitos pueden durar como máximo 24 horas en la incubadora una vez nacidos y se pueden pasar a esta en el momento que comiencen ya a caminar bien. Ya una vez en la criadora, siempre comentamos que lo que no les puede hacer falta es calor. Tienen un problema importantísimo con la temperatura. Hay veces que aparentemente están perfectos y van cayendo rápidamente uno tras otro. Eso es síntoma aparente de que les ha faltado temperatura en la criadora. Una vez dentro la alimentación, los primeros días sobre todo, hay que ponérsela muy fácil y muy cerquita, como estáis viendo en la imagen. Podéis ver a la derecha el recipiente con agua y ahí a la izquierda, en el mismo suelo, que tampoco tiene que ser nada complicado, el pienso de iniciación, que puede servir el mismo pienso de iniciación que utilizamos para las gallinas. La verdad es que este es un animal que crece muy rápido y que también rápidamente comienza su puesta. Aproximadamente a partir del mes y medio ya tiene su tamaño adulto, y a partir de ahí o poco más las hembras comenzarán a poner huevos. Pero sobre todo en tiempo de frío hay que prestar mucha atención a la lámpara de calor o al método que se utilice, porque aunque aparentemente puedan estar bien, repetimos que son muy sensibles a las bajas temperaturas. Por ejemplo, aquí en nuestra localidad actualmente estamos ya metidos en el verano y con las altas temperaturas. Ahora, en ese apartado, en el de la temperatura, es cuando mejor se sacan estos animalitos, por lo menos con menos problemas de temperatura. Por lo demás, rápidamente crecerán y tienen los mismos cuidados que otras especies. Bueno amigos, este es mi proyecto. Lo hice con un microondas viejo. Le puse una llave para encender la luz, una llave para el motor de rotación de huevos y un ventilador, un forzador que tiene atrás. Está en 27 grados. Me falta en este sector el sensor de temperatura con el corte automático. Ahora lo voy a poner en funcionamiento para que vean cómo queda. Acá tenemos la luz, tiene una sola lámpara, ahora después tengo que poner otra. Allá al fondo tiene el sistema de mover los huevos y atrás tiene un ventilador.
lo tenía ya en microondas, así que se lo dejé. Tiene lugar para poner otra lámpara. Me falta ponerle los vasitos con agua. Usé un mape de cartón para poder poner los huevos. Y me gustaría que me den más consejos. Falta calibrar bien el tema de temperatura, y cuando tenga el programador ya voy a empezar a hacer los ajustes de temperatura. Gracias a todos. Sois muchos cada vez más los que os decidís por hacer una incubadora casera dentro de un microondas. En este caso, la incubadora que vemos, la verdad es que está quedando muy bien, está muy bien trabajada, y el espacio interior, aunque poco, también está muy bien aprovechado. De hecho, estamos hablando de una incubadora casera pequeña, automática. Cosas que se podrían cambiar, pues no me gusta para nada que utilice en la bandeja de volteo esa huevera de cartón. Es cierto que el cartón absorbe humedad, se podría ajustar con la humedad un poquito más alta, teniendo en cuenta en las mediciones que estamos utilizando este material, pero podemos disponer fácilmente de otros metálicos que incluso quedarían mejor en lo que es el conjunto estéticamente de esta incubadora. La duda me ha quedado en el ventilador de la parte trasera, si solo se dedica a mover el aire caliente del interior, o un error si está metiendo aire del exterior. Por lo demás, de momento nuestro compañero está trabajando y haciendo muy bien esta incubadora casera en un microondas. Puedes dejar también tu comentario a pie de vídeo de cómo mejorarla. Muy buenas noches. En este video les quiero presentar mi incubadora. Ya llevo más o menos, ya llevan con hoy 21 días, pero pasa y sucede que no sé qué pasó y no han eclosionado ni nada. Quisiera que pues le voy a mostrar cómo está hecha, y pues aquí está el termostato. Él sube a 38 y se apaga, baja hasta 37.8 y se prende otra vez para subir la temperatura hasta 38. Entonces pasa y sucede que no me prende, no tiene el ventiladorcito, las conexiones, los huevos, pero no han salido ni uno. Entonces quisiera ver si me podían ayudar. Tiene agujeritos allá, tiene agujeritos acá, arriba en la tapa, solamente aquí pues le tapé un poquito, pero la verdad no sé qué pasa. Pues tocaría esperar a ver si en estos días salen, pero quisiera como una ayuda, a ver si quedó bien o no. ¿Qué me aconsejan? Gracias. Aquí tenemos otro compañero pidiendo ayuda porque su incubadora no le funciona. Dice que era el día 21. Hombre, todavía pueden nacer los pollitos, están dentro de ese margen, pero nos enseña el interior de la incubadora y la verdad es que se le ve ciertas carencias. Lo mismo que hacíamos con la incubadora del compañero anterior en un microondas. No os dé vergüenza y dejar el comentario de qué es lo que veis en este interior que lo ha podido llevar al fracaso en la incubación, sin problema. Nosotros vemos que sois muchos partidarios de utilizar diferentes sustratos en el interior. No hace falta para nada, ni paja, ni tierra, ni otros materiales para la base de los huevos. Lo que sí vemos es que en su interior no tiene ningún aparato de medida, no tiene para medir la humedad y la temperatura, algo que consideramos vital, esencial en todas las incubaciones. Para empezar debería de hacer eso, medir la temperatura en las 4 esquinas y en el centro de la caja, en la zona donde están los huevos, y así elaborar un mapa de lo que son las temperaturas en el interior de esa incubadora, porque a simple vista, con ese ventilador enfocado a la bombilla y con la bandeja de agua cerca,
para intentar tener una humedad relativa alta, no creo que tenga la misma temperatura en todas las partes. También, por supuesto, un parámetro muy importante que no podemos dejar al azar, la humedad relativa. Y en cuanto a la renovación del aire interior, vemos que tiene para la dimensión de la incubadora demasiados agujeros para la renovación del aire. La temperatura la vamos a compensar rápidamente con más tiempo de funcionamiento de la bombilla, pero por ahí a la vez también se escapará mucha humedad relativa. Amigos, muy buenos días. Desde Ecuador, provincia de Manabí, Cantón Portoviejo, parroquia Abdón Calderón. Aquí tenemos una incubadora diseñada en madera de balsa. Ha sido hecha en tablas de balsa que son muy resistentes al calor. Las dimensiones, tenemos de largo horizontal, tenemos una medida de 1,40 m por 70 centímetros de alto y de ancho también. La parte interna pues es la más común. Aquí tenemos las bombillas y cada bombilla pues tiene su ventilador para la circulación del aire. Aquí tenemos también la sonda de detección de calor para el termostato. Tenemos también los recipientes con agua para la humedad. Y básicamente pues este ha sido el diseño, algo muy fácil. También tenemos un termohigrómetro para medir tanto temperatura como humedad. Entonces aquí vemos que hay ya varios pollitos de codorniz nacidos y otros están también en proceso de nacimiento. Y vemos que también hay muchos huevitos que ya están picados. Eso significa que en el transcurso de la tarde y noche podrían ya estar naciendo. Por esta zona tenemos también unos huevos de gallina criolla, que le llamamos acá en Ecuador. Entonces estos huevos también en aproximadamente 6-7 días estarán ya en proceso de nacimiento. Aquí tenemos también el termostato, que en este momento se encuentra un poco baja la temperatura, pues estaba la puerta abierta para poder divisar la parte interna de la incubadora. Aquí vemos que hay otros pollitos que están también naciendo, otros están a punto de nacer. Y aquí ya hay otros que andan prácticamente que bien despiertos. Hace ya mucho tiempo pasamos unos días por invitación de una familia, Morales Toña, en la vecina localidad de Lebrija. Y allí, pues entre otros animales, vimos estos pavos negros, los cuales aprovechamos para grabar. Son los pavos de un pequeño gran atleta, Daniel, los cuales estuvimos viendo por allí. Y repito, son las imágenes que nos sirven para despedir el vídeo de incubadoras caseras en el día de hoy. Emplazaros como siempre al próximo vídeo, que será el próximo sábado aquí en Incubadoras Caseras. Y siempre, como decimos, dando las gracias por estar con nosotros.